el secreto que nadie imaginaba. Durante años, la vida personal de Homari Goizo ha sido objeto de curiosidad constante. Como una de las figuras más influyentes del entretenimiento latino, su presencia en televisión, redes sociales y revistas de moda lo convirtió en un personaje ampliamente conocido por millones de seguidores. Su estilo elegante, su carisma frente a las cámaras y su capacidad para analizar el mundo de la moda lo llevaron a convertirse en un referente mediático. Sin embargo, detrás de las luces del estudio, las cámaras y las alfombras rojas, existía una parte de su vida que permanecía completamente en la sombra. Durante años, nadie sabía realmente qué ocurría en su vida sentimental. Ni entrevistas, ni rumores confirmados, ni fotografías comprometedoras. Nada. Hasta ahora. Todo comenzó a cambiar una noche aparentemente común. En una conversación íntima, durante una entrevista especial para televisión, Homari hizo una pausa larga antes de pronunciar unas palabras que nadie esperaba escuchar. «Hay algo que nunca he contado públicamente», dijo con una sonrisa tranquila. El silencio en el estudio se volvió absoluto. Entonces, con una serenidad sorprendente, soltó la confesión que dejó a todos paralizados. «Nos hemos casado». Durante unos segundos nadie reaccionó. Ni el presentador, ni el público, ni siquiera el equipo detrás de cámaras. La noticia era completamente inesperada. Durante años, la prensa del espectáculo había especulado sobre la vida sentimental de Homari Goizo. Se le había relacionado con diversas figuras del entretenimiento, pero nunca hubo confirmaciones. Siempre supo mantener su privacidad con una elegancia que pocos logran en el mundo de las celebridades. Pero esta vez, la historia era distinta. Porque no se trataba de un rumor, se trataba de un matrimonio secreto. Un amor que nació lejos de los reflectores. Según reveló el propio Homari durante la conversación, la historia comenzó varios años atrás, lejos del ruido mediático y de las cámaras de televisión. Fue durante un viaje que realizó por trabajo cuando conoció a la mujer que cambiaría su vida. No ocurrió en una fiesta de celebridades, no ocurrió en un evento de moda, ni siquiera en un set de televisión. Ocurrió de manera simple, natural, casi accidental. Homari recordó aquel momento con una sonrisa nostálgica. Había viajado a Miami para participar en un evento relacionado con moda y cultura latina. Después de una jornada llena de entrevistas y presentaciones, decidió salir a caminar por la ciudad para despejar la mente. Fue entonces cuando entró en un pequeño café. Allí, entre el aroma del café recién preparado y la música suave que sonaba en el fondo, vio a una mujer sentada cerca de la ventana. Su presencia era imposible de ignorar. No era solo su belleza, era la tranquilidad con la que observaba el mundo. Según contó Homari, en ese momento no sabía quién era ella, ni de dónde venía. Pero algo en su mirada le resultó profundamente familiar. La mujer era de origen cubano. Una mujer elegante, natural y con una personalidad que combinaba dulzura con una fuerte seguridad interior. Su nombre, reveló más tarde, era Valeria. Una mujer lejos del mundo del espectáculo. A diferencia de muchas personas que forman parte del círculo de celebridades, Valeria no pertenecía al mundo del entretenimiento. No era actriz, no era modelo, no era influencer. De hecho, su vida estaba completamente alejada del espectáculo. Había crecido en una familia cubana que emigró años atrás buscando nuevas oportunidades. Sus padres siempre le enseñaron el valor del trabajo, la discreción y la familia. Valeria había construido su propia carrera profesional en el ámbito cultural y social, participando en proyectos relacionados con la comunidad latina. Su vida era tranquila, reservada y completamente diferente al mundo de cámaras y fama que rodeaba a Homari. Tal vez fue precisamente esa diferencia lo que hizo que su conexión fuera tan especial. La primera conversación que lo cambió todo. Según recordó Homari, la primera conversación entre ambos fue sorprendentemente larga. Comenzó con algo simple, un comentario sobre el café. Luego hablaron sobre música, después sobre cultura latina. Y sin darse cuenta, habían pasado horas conversando. Lo que más lo sorprendió fue que Valeria no parecía impresionada por su fama. No le pidió fotografías, no habló sobre televisión, no mencionó sus apariciones públicas. Para ella, Homari era simplemente un hombre sentado frente a ella en una mesa, y eso fue exactamente lo que él necesitaba. Durante años había estado rodeado de personas que conocían su nombre antes de conocerlo a él. Pero con Valeria era diferente. Ella veía a la persona, no al personaje público. Un romance construido en silencio. Con el paso de los meses, su relación fue creciendo lentamente. Sin titulares, sin paparazzi, sin filtraciones. Ambos decidieron desde el principio mantener su historia lejos del ojo público. No fue una decisión impulsiva, fue una elección consciente. Homari explicó que proteger su relación se convirtió en una prioridad absoluta. El mundo del entretenimiento puede ser implacable, especialmente cuando se trata de la vida privada de las celebridades. Rumores, especulaciones, historias inventadas. Por eso decidieron construir su relación en silencio. Solo sus amigos más cercanos sabían de la existencia de Valeria. Incluso dentro de su propio círculo profesional, muy pocas personas estaban al tanto.
el momento en que supo que quería casarse. El presentador de la entrevista le preguntó cuál fue el momento en que supo que quería pasar el resto de su vida con ella. Homari respondió sin dudar. No fue un momento espectacular. No hubo un gran gesto romántico. No hubo una escena de película. Fue algo mucho más simple. Una noche estaban en casa cocinando juntos. Nada especial, nada extraordinario. Pero mientras la observaba reírse por algo pequeño, entendió algo importante. Sentía paz. Después de años viviendo una vida acelerada, llena de compromisos, viajes y apariciones públicas, estar con ella le daba una tranquilidad que nunca había experimentado antes. Y fue en ese instante cuando lo supo. Ella era la persona con la que quería construir su vida. Una boda completamente secreta. La boda ocurrió en absoluta discreción, sin prensa, sin fotógrafos, sin invitados famosos, solo un pequeño grupo de familiares y amigos cercanos. El lugar elegido fue un espacio íntimo cerca del mar, donde el sonido de las olas acompañó la ceremonia. Valeria llevaba un vestido sencillo pero elegante. Homari optó por un traje clásico. No hubo extravagancias. Lo importante no era el espectáculo, era el momento. Cuando intercambiaron sus votos, ambos sabían que estaban tomando una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Pero también sabían algo más, que este secreto no podría permanecer oculto para siempre. El peso de guardar el secreto. Durante años, Homari mantuvo el matrimonio en privado. No fue fácil. En cada entrevista donde le preguntaban sobre su vida sentimental, debía responder con cuidado. En cada evento público, debía evitar detalles que pudieran revelar la verdad. Pero nunca lo vivió como una carga. Al contrario, sentía que estaba protegiendo algo muy valioso, algo que no pertenecía al mundo del espectáculo, sino al mundo real. La confesión que lo cambió todo, ahora, años después, decidió contar la verdad. No porque alguien lo descubriera, no porque la prensa estuviera cerca de hacerlo público, sino porque sentía que había llegado el momento adecuado. El momento de dejar de esconder la felicidad, de compartir con el mundo una parte de su vida que lo había transformado profundamente. Y así, con una simple frase, cambió la percepción que todos tenían sobre él. Nos hemos casado. Una confesión sencilla, pero cargada de historia. Y apenas era el comienzo de una revelación mucho más profunda. El matrimonio que el mundo no vio. ¿Cómo lograron mantener el secreto durante años? Después de aquella confesión inesperada, nos hemos casado. La historia de Homari Goizo comenzó a adquirir una nueva dimensión. Lo que hasta ese momento parecía una simple revelación, se transformó rápidamente en un misterio que despertó la curiosidad de millones de personas. Porque una pregunta comenzó a repetirse en todas partes. ¿Cómo logró mantener en secreto un matrimonio durante tanto tiempo? En una época donde cada detalle de la vida de una celebridad suele terminar en redes sociales en cuestión de minutos, la historia de Homari y su esposa parecía casi imposible. Sin embargo, detrás de ese secreto existía una combinación de decisiones conscientes, coincidencias inesperadas y una filosofía de vida que ambos compartían desde el primer momento. La primera regla: separar el amor de la fama. Desde los primeros meses de su relación, Homari y su esposa, a quien en el círculo cercano llaman Valeria, tomaron una decisión que sería fundamental para su historia. Su relación no sería parte del espectáculo. Durante años, el experto en moda había aprendido algo importante sobre el mundo mediático. Cuando la vida privada se convierte en contenido, deja de pertenecer a quienes la viven, y él no quería eso para su relación. Valeria tampoco. Ella provenía de un entorno completamente distinto al suyo. Había crecido en una familia cubana donde la discreción era considerada una virtud. Para ella, la vida sentimental era algo que debía protegerse, no exhibirse. Esa diferencia entre ambos mundos, la fama de él y la vida reservada de ella, terminó convirtiéndose en su mayor fortaleza. Mientras Homari era una figura reconocida en televisión y redes sociales, Valeria permanecía fuera de ese universo, sin entrevistas, sin apariciones públicas, sin fotografías en eventos. Eso permitió que su relación creciera en silencio. Los viajes secretos. Uno de los aspectos más complicados de su historia era el tiempo que Homari pasaba viajando por trabajo. Como colaborador habitual de programas de televisión y eventos de moda, su agenda incluía viajes constantes entre ciudades como Miami, Nueva York, Madrid y Los Ángeles. Sin embargo, lo que el público no sabía era que muchos de esos viajes tenían un significado especial, porque cada oportunidad era también una forma de encontrarse con ella. A veces se reunían en ciudades donde nadie esperaba verlos juntos. Otras veces Valeria viajaba discretamente para pasar algunos días con él. No se alojaban en hoteles llamativos. Preferían lugares tranquilos, pequeños apartamentos o casas de amigos donde podían vivir con normalidad. Caminaban por la ciudad, cocinaban juntos, veían películas. Actividades simples que para cualquier pareja serían normales, pero que para alguien con una vida pública como la de Homari resultaban casi imposibles. Ese pequeño universo privado se convirtió en su refugio,
el círculo de confianza. Mantener un secreto de esa magnitud durante años solo era posible con la ayuda de un grupo muy reducido de personas. En el caso de Homari, ese círculo estaba compuesto por apenas unas cuantas figuras cercanas, familiares directos, 2 amigos de confianza y un colega del mundo televisivo que conocía la historia desde el principio. Todos entendían que no se trataba simplemente de un romance oculto, se trataba de proteger algo que para él era profundamente importante. Según contó durante su entrevista, hubo momentos en los que incluso algunos amigos pensaron que debería hacerlo público antes. Pero cada vez que surgía esa conversación, Homari respondía lo mismo. Todavía no es el momento. No lo decía con miedo, lo decía con convicción. Sabía que cuando llegara el día de contarlo, sería porque realmente quería compartirlo, no porque alguien lo hubiera descubierto. La boda que nadie sospechó, uno de los momentos más sorprendentes de su relato, fue cuando explicó cómo lograron celebrar su boda sin que nadie en la prensa lo supiera. La ceremonia fue pequeña, muy pequeña. Solo asistieron 12 personas, familiares cercanos de ambos y un par de amigos que habían sido testigos de su historia desde el principio. El lugar fue elegido cuidadosamente, una casa privada cerca del mar, en un lugar tranquilo donde las celebraciones íntimas eran comunes y donde la presencia de periodistas era prácticamente inexistente. No hubo alfombra roja, no hubo vestidos extravagantes, no hubo fotógrafos de revistas, solo un fotógrafo amigo de la familia que tomó algunas imágenes para su recuerdo personal. El ambiente fue tan natural que incluso algunos vecinos del lugar pensaron que se trataba simplemente de una reunión familiar. Mientras tanto, en el mundo exterior, nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo. Ese día, el famoso comentarista de moda que millones de personas veían en televisión se estaba casando en secreto. Las señales que pasaron desapercibidas. Con el tiempo, algunos seguidores comenzaron a notar pequeños cambios en la actitud de Homari. Parecía más tranquilo, más reflexivo, más feliz. En redes sociales, sus publicaciones mostraban momentos de serenidad. Paisajes, escenas caseras, frases sobre la importancia de la familia y la calma interior. Muchos interpretaron esas publicaciones como simples reflexiones personales. Pero ahora, tras su confesión, algunos seguidores comenzaron a revisar esas publicaciones con una nueva perspectiva, porque muchas de ellas, atrás de ellas, escondían pistas. En una fotografía se veía una mesa preparada para 2 personas. En otra, aparecía una sombra femenina en el fondo de una imagen tomada frente al mar. En una tercera, una mano femenina sostenía una taza de café frente a la cámara. Durante años, esas imágenes pasaron desapercibidas, pero ahora parecían contar una historia. El miedo a los rumores. Aunque lograron mantener el secreto durante mucho tiempo, hubo momentos en que la situación estuvo cerca de volverse complicada. El mundo del espectáculo es un terreno fértil para rumores. Y cuando una figura pública no habla sobre su vida sentimental, las especulaciones suelen multiplicarse. Durante algunos años, varios medios intentaron vincular a Homari con distintas personalidades del entretenimiento, actrices, modelos, presentadoras de televisión, pero él nunca confirmó ninguna de esas historias. Siempre respondía con elegancia, evitando alimentar rumores. Lo que nadie sabía era que, mientras esas especulaciones aparecían en titulares, él regresaba a casa con su esposa. La presión del silencio. Guardar un secreto durante tanto tiempo puede ser difícil, incluso cuando se trata de algo hermoso. Homari confesó que hubo momentos en los que deseaba compartir su felicidad públicamente, momentos en los que veía a otras celebridades hablar abiertamente sobre sus parejas, y pensaba que tal vez él también podría hacerlo, pero cada vez que surgía esa idea, recordaba algo importante. Su relación había nacido en silencio, había crecido en silencio, y gracias a ese silencio, había sobrevivido al ruido del mundo exterior. Por eso decidió esperar. La conversación que cambió todo, el momento que finalmente lo llevó a revelar la verdad, ocurrió durante una conversación privada con su esposa. Una noche estaban cenando tranquilamente cuando Homari mencionó algo que llevaba tiempo pensando. Tal vez ya es hora de contar nuestra historia. Valeria lo miró con calma. Durante años había sido la guardiana de ese secreto junto a él, pero también entendía que su esposo vivía en un mundo donde compartir la vida personal a veces era inevitable. Después de unos segundos de silencio, respondió algo que terminaría marcando el siguiente capítulo de su vida. Si lo haces, hazlo porque quieres hacerlo, no porque sientas que debes hacerlo. Esa frase quedó resonando en la mente de Homari durante semanas, hasta que finalmente decidió que había llegado el momento, el inicio de una nueva etapa. Cuando finalmente pronunció las palabras «nos hemos casado», sabía que su vida pública cambiaría. El misterio desaparecería, las preguntas comenzarían, los medios querrían saber más. Pero también sabía algo más. Por primera vez, no tenía que esconder la parte más importante de su vida. Su matrimonio ya no era un secreto, era una realidad compartida con el mundo. Y aunque esa revelación sorprendió a millones de personas, para él solo representaba el inicio de una nueva etapa.
Una etapa donde el amor que había protegido durante años finalmente podía respirar bajo la luz. Cuando el secreto salió a la luz, rumores, curiosidad y la reacción del mundo, la confesión de Homari Goizo no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento latino. La frase era sencilla: nos hemos casado, pero detrás de esas 3 palabras había una historia que nadie había visto venir. Durante años, el experto en moda había logrado proteger una parte esencial de su vida privada. Sin embargo, una vez que la noticia salió al público, la curiosidad fue inmediata. Programas de televisión, portales de noticias, redes sociales. Todos querían saber lo mismo. ¿Quién era la mujer que había conquistado el corazón de Homari Goizo? Las primeras horas. Sorpresa total. En las primeras horas después de la entrevista, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios. Algunos seguidores pensaban que se trataba de una broma. Otros creían que era una metáfora o una manera simbólica de hablar sobre su vida personal. Pero cuando la noticia fue confirmada por distintos medios, la sorpresa se transformó en fascinación. Durante años, los seguidores de Homari habían seguido cada paso de su carrera, sus comentarios sobre moda, sus análisis en televisión y sus apariciones públicas. Pero nadie había imaginado que, mientras tanto, él estaba viviendo una historia completamente distinta fuera de las cámaras. Una historia de amor, un matrimonio, una vida construida en silencio. Los medios comienzan a investigar. Apenas se confirmó la noticia, varios medios comenzaron a investigar quién podría ser la misteriosa esposa. Periodistas revisaron años de fotografías, entrevistas antiguas, publicaciones en redes sociales. Todo parecía una especie de rompecabezas. Algunos intentaron encontrar pistas en sus viajes. Otros revisaron eventos donde podría haber aparecido acompañado. Pero la respuesta no era fácil, porque la esposa de Homari había logrado algo extraordinario: permanecer completamente fuera del radar mediático. Ni fotografías públicas, ni apariciones en alfombras rojas, ni menciones en entrevistas. Era casi como si no existiera en el mundo de las celebridades. El rumor sobre la mujer cubana, sin embargo, después de algunos días, comenzó a circular una versión que captó la atención de todos. Varios periodistas afirmaron que la esposa de Homari era una mujer de origen cubano, una mujer elegante, discreta y completamente ajena al mundo del espectáculo. El rumor no tardó en extenderse por redes sociales. Muchos seguidores comenzaron a especular. ¿Sería una empresaria? ¿Una artista? ¿Una profesional del mundo cultural? La verdad es que nadie lo sabía con certeza. Lo único que parecía claro era que su vida estaba muy lejos del ambiente mediático. Y eso solo aumentaba el misterio, el respeto por la privacidad. En medio de la curiosidad generalizada, Homari tomó una decisión firme. No revelaría la identidad completa de su esposa, al menos no por ahora. Durante una entrevista posterior explicó su postura con claridad. He compartido esta parte de mi vida porque siento que era el momento adecuado, pero eso no significa que todo tenga que convertirse en información pública. Para él, proteger la privacidad de su esposa era una prioridad. Ella nunca había buscado la fama, nunca había querido convertirse en una figura pública, y él respetaba profundamente esa decisión. Esa actitud sorprendió a muchos seguidores. En un mundo donde las celebridades suelen compartir cada detalle de sus relaciones en redes sociales, la postura de Homari resultaba casi inusual, pero también fue ampliamente respetada. Las pistas del pasado. Mientras tanto, algunos periodistas comenzaron a descubrir pequeños detalles que ahora parecían tener sentido. Fotografías antiguas donde aparecía una silueta femenina. Viajes aparentemente personales que coincidían con periodos en los que Homari estaba menos activo en redes sociales. Momentos de calma que ahora parecían formar parte de una vida compartida. Un periodista incluso comentó en un programa de televisión: La historia estaba ahí todo el tiempo, solo que nadie sabía cómo leerla. Esa frase resumía perfectamente la situación. Durante años, Homari había dejado pequeñas pistas de su felicidad, pero nadie había entendido su verdadero significado. Las reacciones de sus colegas. Dentro del mundo del entretenimiento, la reacción fue igualmente sorprendente. Muchos colegas de televisión confesaron que no tenían idea de que estaba casado. Algunos incluso se enteraron al mismo tiempo que el público. Sin embargo, quienes lo conocían más de cerca no se sorprendieron tanto. Habían notado cambios en él durante los últimos años. Más serenidad, más equilibrio, más tranquilidad. Uno de sus colegas comentó durante un programa matutino: siempre supimos que había algo especial en su vida, aunque nunca imaginamos que fuera un matrimonio secreto. Las felicitaciones no tardaron en llegar. Mensajes de apoyo, palabras de admiración. Incluso algunos famosos bromearon diciendo que Homari había logrado lo que muchos consideran imposible en el mundo del espectáculo: mantener una vida privada completamente protegida. El fenómeno en redes sociales. En redes sociales, la noticia se convirtió rápidamente en tendencia. Miles de seguidores comenzaron a compartir mensajes celebrando la historia. Muchos comentaban que era inspirador ver a una figura pública
proteger su vida personal con tanta determinación. Otros expresaban curiosidad por conocer más detalles sobre la esposa cubana que había permanecido en secreto durante tantos años. Algunos incluso comenzaron a crear teorías sobre quién podría ser, pero Homari se mantuvo fiel a su decisión. Compartiría la historia de su amor, pero no expondría la vida de la mujer que había elegido caminar a su lado. Un momento que casi reveló todo. Durante la entrevista donde habló más ampliamente sobre su matrimonio, Homari reveló algo que pocos sabían. Hubo un momento en el pasado en el que el secreto estuvo a punto de descubrirse. Había ocurrido durante un evento importante del mundo de la moda. Valeria estaba presente en la ciudad, y por primera vez, consideraron la posibilidad de asistir juntos al evento, pero en el último momento decidieron no hacerlo. Homari recordó aquel momento con una sonrisa. Si hubiéramos entrado juntos esa noche, la historia habría salido años antes. Esa decisión, aparentemente simple, terminó prolongando el misterio durante mucho tiempo. El amor detrás del misterio. A medida que pasaban los días, la conversación pública comenzó a cambiar. Al principio, la atención estaba centrada en el secreto, en el misterio, en los detalles ocultos. Pero poco a poco, el enfoque comenzó a desplazarse hacia algo más importante. La historia de amor. Una relación que había sobrevivido durante años sin depender de la aprobación pública. Un matrimonio construido lejos del espectáculo. En una época donde muchas relaciones de celebridades nacen y terminan bajo la presión mediática, la historia de Homari parecía casi una excepción. Una historia donde el silencio había protegido algo verdadero. El futuro de la historia. A pesar de la enorme curiosidad del público, Homari dejó claro que su objetivo no era convertir su matrimonio en un espectáculo. Seguiría compartiendo su trabajo, su pasión por la moda, sus proyectos profesionales, pero su vida personal seguiría teniendo límites, porque según explicó, la verdadera razón por la que su relación había funcionado durante tantos años era precisamente esa: la privacidad, el respeto, la libertad de vivir el amor lejos de las expectativas externas. Y así, mientras el mundo seguía seguía hablando sobre su confesión, él regresaba a la vida que había construido en silencio durante años. Una vida donde, lejos de los titulares, lo esperaba la mujer que había cambiado su historia. El momento de mostrarse al mundo. El amor que finalmente salió de las sombras, después de semanas de especulaciones, titulares y miles de preguntas en redes sociales, la historia del matrimonio secreto de Homari Goizo seguía siendo uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento latino. La curiosidad del público no disminuía. Al contrario, cada día aparecían nuevas teorías sobre la identidad de su esposa, la misteriosa mujer cubana que había permanecido fuera del foco mediático durante años. Pero mientras el mundo hablaba, la vida de Homari continuaba con una calma sorprendente, porque para él, lo verdaderamente importante nunca había sido el ruido mediático. Siempre había sido el amor que compartía con la mujer que había cambiado su vida. Y aunque durante mucho tiempo ese amor había permanecido en silencio, pronto llegaría el momento en que el mundo vería por primera vez una pequeña parte de esa historia. La conversación que cambió el futuro. Unas semanas después de la revelación pública de su matrimonio, Homari y su esposa volvieron a hablar sobre el tema que ahora ocupaba titulares en muchos medios. Estaban en casa, disfrutando de una cena tranquila, cuando él mencionó algo que había estado pensando desde hacía días. El mundo estaba lleno de preguntas. Los periodistas buscaban respuestas. Los seguidores querían conocer más sobre la historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Homari sabía que no podía controlar completamente la curiosidad del público, pero sí podía decidir cómo contar su historia. Por eso miró a su esposa y le dijo con sinceridad: «No quiero que nuestra historia sea solo un misterio. Quiero que sea algo real». Ella lo escuchó en silencio. Durante años había aceptado vivir lejos de las cámaras, pero también entendía que su esposo tenía una vida pública que inevitablemente atraía atención. Después de unos momentos de reflexión, respondió con una serenidad que siempre lo había impresionado: «Si algún día el mundo llega a conocerme, quiero que sea porque nosotros lo decidimos, no porque alguien nos descubra». Esa frase marcó el comienzo de una nueva etapa. La primera aparición. El momento llegó meses después. No fue una gran conferencia de prensa. No hubo un anuncio espectacular. Fue algo mucho más simple. Una fotografía. Una tarde tranquila. Caminando cerca del mar, Homari decidió compartir una imagen en sus redes sociales. En la fotografía aparecía él sonriendo, con el horizonte azul detrás. A su lado, ligeramente de perfil, estaba la mujer que durante años había permanecido fuera del mundo público. Su rostro no estaba completamente visible, pero era suficiente. Era la primera vez que el público veía a la mujer que había conquistado el corazón de Homari. La publicación incluía solo una frase breve: «La persona que cambió mi vida». La reacción del mundo. La fotografía se volvió viral en cuestión de minutos. Miles de comentarios comenzaron a aparecer. Mensajes de felicitación, reacciones de sorpresa, palabras de cariño.
Muchos seguidores celebraban finalmente poder ver a la mujer que había formado parte de su historia durante tanto tiempo. Otros admiraban la forma en que habían protegido su relación. La imagen transmitía algo que muchos notaron inmediatamente. Tranquilidad. No era una fotografía glamorosa. No había poses exageradas ni una producción elaborada. Era simplemente una pareja caminando juntos. Y tal vez por eso resultó tan poderosa. Una mujer que no buscaba la fama. A pesar de la enorme atención que generó la imagen, la esposa de Homari continuó manteniendo su estilo de vida discreto. No abrió cuentas públicas en redes sociales. No concedió entrevistas. No participó en eventos mediáticos. Seguía siendo la misma mujer reservada que había conocido años atrás. Una mujer de origen cubano que valoraba profundamente la privacidad y la vida familiar. Y Homari respetaba completamente esa forma de vivir. En varias entrevistas posteriores explicó que su esposa nunca había tenido interés en convertirse en una figura pública. Y eso era precisamente una de las cosas que más admiraba de ella. El cambio en la vida de Homari. Después de revelar su matrimonio, muchos seguidores notaron un cambio aún más evidente en la actitud de Homari. Parecía más relajado, más auténtico, más libre. Durante años había tenido que responder con cautela cada vez que surgían preguntas sobre su vida sentimental. Ahora ya no tenía que hacerlo. Podía hablar con naturalidad sobre la persona que compartía su vida. No necesitaba entrar en detalles privados, pero tampoco tenía que ocultar la realidad, y esa libertad se reflejaba en su forma de comunicarse con el público. Una historia diferente en el mundo de las celebridades. En un entorno donde muchas relaciones de celebridades nacen y terminan bajo el constante escrutinio mediático, la historia de Homari se convirtió en algo distinto. Muchos comentaristas la describieron como una rareza en el mundo del espectáculo. Una relación que había crecido en silencio. Un matrimonio que no había sido construido para los titulares, sino para la vida real. Para algunos seguidores, esa historia resultaba incluso inspiradora. Demostraba que, incluso dentro del mundo mediático, todavía era posible proteger ciertos aspectos de la vida personal. El significado del silencio. En una de sus entrevistas más recientes, Homari reflexionó sobre el papel que el silencio había tenido en su relación. Explicó que muchas personas creen que las historias de amor necesitan ser mostradas constantemente para ser reales, pero en su caso ocurrió lo contrario. El silencio fue lo que permitió que su relación creciera con autenticidad, sin expectativas externas, sin presión pública, sin la necesidad de demostrar nada. Solo dos personas construyendo una vida juntas, mirando hacia el futuro, hoy. Después de años de discreción y de una confesión que sorprendió al mundo del entretenimiento, Homari vive una etapa distinta de su vida. Continúa trabajando en televisión, sigue participando en proyectos relacionados con la moda y la cultura. Pero ahora su vida personal ya no es un secreto. Es una historia conocida, aunque protegida, porque incluso después de revelar su matrimonio, Homari mantiene una convicción clara. Hay partes de la vida que no necesitan convertirse en espectáculo para ser verdaderas. El verdadero final de la historia, cuando se le preguntó qué significaba para él haber revelado finalmente su matrimonio, respondió con una frase que resumía toda su experiencia. No se trataba de ocultar algo, se trataba de cuidarlo. Y quizás esa fue la verdadera razón por la que su historia logró mantenerse intacta durante tantos años. Porque en medio de un mundo lleno de cámaras, rumores y titulares, él eligió proteger lo más importante, el amor. Un amor que nació en silencio, creció en secreto, y que, finalmente, decidió mostrarse al mundo en el momento adecuado.